Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Y un consejero de internautas que hoy día les va a tratar de explicar cómo se está moviendo el mundo desde que llegó la pandemia. En primer lugar, recuerdo que en 1982 yo me fui a trabajar en Esmeraldas, en 1981 propiamente. Primero fui a hacer el internado allá, en un hospital que era de 20 camas, 25 camas para toda la provincia, que tenía en ese momento más de 200.000 habitantes. Y especialmente la ciudad de Esmeraldas tenía 200.000 habitantes, la provincia llegaba a casi medio millón. Y en la ciudad se había quemado el hospital de la ciudad que se llamaba Delfina Torres, y pues todo se hizo un hospital de emergencias. Llegué a trabajar en ese hospital de emergencias, escapando de la ciudad de Quito, donde el aprendizaje de medicina era muy complicado, es decir, la observación de los pacientes era muy complicada, porque aquí yo estudié en el Seguro Social. Cuando observábamos a un paciente, primero estaba el residente, perdón, el del posgradista. El segundo estaba, en la segunda fila estaba los residentes. En la tercera fila estaban los em, nosotros, los internos se llamaban, ¿no? En ese, los estudiantes de sexto año, séptimo año de medicina. Entonces, llegar a mirar lo que pasaba, lo que decía el profesor, lo que hacía con sus manos, era no, una proeza. No es como ahora que el profesor pone la cámara, comienza a operar y todos los alumnos están viendo por televisión lo que el profesor está haciendo. Eso no existía cuando estudié medicina. Entonces esta distancia, esta desesperante distancia, y trabajando en el Seguro Social, donde inclusive nos llamaban traidores porque decían: traiga esto, traiga el otro, traiga el otro, el otro. Es decir, traiga el termómetro, traiga la historia clínica, traiga el tensiómetro, tráigame el alcohol, tráigame los guantes. Para eso servían nosotros, los estudiantes de medicina que estábamos estudiando en el Seguro. Era una tragedia. Así que me fui a Esmeraldas esperando, con la esperanza de que iba a ser diferente. Pero cuando llegué a Esmeraldas, me topé con una situación calamitosa. Era una provincia absolutamente pobre, que vivía la pobreza al tope. Existían barrios donde no entraba la policía y donde las aguas servidas de la ciudad se regaban debajo de las casas, que tenían pilares de mangle, y sobre esos pilares de mangle se construían casuchas de caña y zinc. Era un vertedero de aguas servidas, y no había sistema de recolección de basuras. El barrio El Pampón era el barrio más grande de la ciudad, era más grande que la zona urbana. Le seguía la Isla Piedad, y luego venía el Venecia. Y por el otro lado, al pie de la montaña, pues estaba la Boca del Bobo, otro barrio. Ya pueden ustedes imaginarse, y más allá, subiendo la montaña, pues la Tripe Pollo. Esos eran los barrios de Esmeraldas, y la pobreza era abrumadora. Cuando se accidentaba un bus en la carretera y los pacientes llegaban al hospital, eso colapsaba. Teníamos que atender a los heridos, coserles sobre el piso, porque no teníamos camillas. Cada paciente tenía que ir a comprar en la farmacia al frente del hospital las medicinas. El hospital no tenía los guantes, el suero, el hilo para coser. La farmacia, a su vez, era propiedad de algunos de los médicos del hospital. El aparato de rayos X no tenía las placas. Había que mandarle a donde estaba el laboratorio de rayos X del médico del hospital, que le cobraba en su consulta privada. Entonces el médico del hospital, los médicos del hospital de Esmeraldas, utilizaban el hospital para captar pacientes y llevarlos a su clínica privada o a su consulta privada. En esta catástrofe me tocó hacer prácticas de obstetricia y de cirugía.
Y curiosamente, era tal la catástrofe de ese hospital que durante 6 meses no se pudieron utilizar los quirófanos porque había llegado un paciente con una infección de osteomielitis y no había mecanismo de desinfectarlos. Así, en esa tragedia de ciudad llegué. Al estar en ese lugar, evidentemente, podía diferenciar la vida de Quito, donde había una sociedad. Yo, en ese momento, pertenecía a la clase media alta de la ciudad. Mi padre era el abogado en derecho civil más famoso de la ciudad. Entonces, cuando llego allá, yo tenía un departamento propio en Esmeraldas, donde llegar. Y bueno, frente a esa situación, me toca vivir en una ciudad donde la pobreza era lo que copaba. El centro de la ciudad tenía una clase media, mientras que toda la periferia de la ciudad era la pobreza más absurda y brutal imaginable. Violaciones, asesinatos. A los homosexuales se les golpeaba con varillas de hierro y se les fracturaba las piernas y teníamos luego que enyesarles las piernas y los brazos. Un machismo brutal. Los abortos eran parte del negocio de los médicos. Se hacían a diestra y siniestra. Pero no solamente los abortos, habían las apendicitis, que eran apendicitis mentirosas. Se le mandaba al paciente a la clínica del doctor a operar de una apendicitis que no existía y se le sacaba el apéndice y se le cobraba al paciente. Y eran pacientes campesinos, pacientes de la ciudad, y uno preguntaba, ¿pero cómo le pueden sacar sangre al cangrejo? ¿Puede sacar sangre al cangrejo? Ante esa situación, me convencí de que el capitalismo salvaje era lo más terrible que había imaginado. Pero llegó al poder al año siguiente, en el año 79, el presidente Jaime Roldós, que nos comenzó a hacer tomar conciencia a los ecuatorianos de la pobreza absurda que vivían especialmente ciudades como las ciudades de la costa ecuatoriana, en este caso de Esmeraldas o de Guayaquil. Toma partido después de sus elecciones por la revolución sandinista y se atreve a decir manos sucias fuera de Nicaragua y envía muchachos de la Facultad de Medicina a trabajar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ese Frente Sandinista de Liberación Nacional llevó a uno de mis amigos que me acompaña a hacer después, cuando regresa casado de Nicaragua, me acompaña a hacer la rural y él llega con una mujer nicaragüense y niños pequeños. Me traía toda la idea de aquella revolución nicaragüense, que era una revolución donde la teología de la liberación es la que llega al poder. Y la teología de la liberación llega al poder junto con los sandinistas y se cantaban canciones como Cristo ya llegó en Paracahuina, hijo de Pavón, y una tal María. Y así se cantaba, era una combinación del ideal cristiano de la religión de los pobres, para los pobres y del país, que por fin los pobres pueden decidir su suerte y su muerte. Entonces, me toca hacer la rural, y voy a hacer la rural allá, en el Cabo San Francisco, junto a una organización que yo la vi nacer, porque cuando hacía mi medicina, estudiaba en medicina, pues cogía mi mochila en los periodos de vacaciones y me iba a la isla de Muisne, que me parecía la cosa más bella del mundo, una isla con una playa enorme, de unos 15 kilómetros de palmeras, bellísima, mar verde azul, arena casi blanca, pero lo más importante, la naturaleza visible, con el sol enorme y rojo poniéndose al frente,
cada puesta del sol. Era algo extraordinario. Vivir en aquel calorcito húmedo, con palmeras, comiendo coco, trotando por la playa, nadando en un mar que tenía unas olas que hacían una espuma blanca maravillosa y que se podía ver hasta los pies mientras estaba parado en el agua con las olas en el pecho. Era fabuloso. Y en ese lugar habían campesinos que parecían héroes de la Revolución Mexicana. Su sombrero de paja, su machete al cinto, ese hablado y esa gallardía montando a caballo, yéndose al mar en sus canoas, mostraban su fortaleza física, su cuerpo sano, vigoroso, moreno, lindo, las muchachas también. Todo me parecía fabulosamente bello. Pájaros, aves, animales por todas partes, monos, loros, bueno, ¿qué no había? En ese paraíso llegó el padre Graciano y el padre Julián, escapándose de Chile, de Pinochet. Y a Chile llega el famoso neoliberalismo. Asesinan a Allende y luego del asesinato de Allende viene una masacre en Chile. Esa masacre en Chile fuerza a estos curas de la teología de la liberación que se habían identificado con Nicaragua, con Monseñor Romero en El Salvador, y que ahora estaban en Chile empujando esta nueva versión del socialismo, que era el socialismo cristiano. El socialismo cristiano. Y este era un concepto loco, ¿no? Y yo conozco a Graciano y a Julián. Graciano sigue siendo ahora el párroco allá en la Quito Sur y dirige una organización de comercio justo llamada MCCH, que es una de las organizaciones de comercio justo más poderosas de América Latina. Y este cura me transmite a mí esa emoción del denominado socialismo cristiano. La organización OCAME que ellos crean no procura quitarle a los ricos nada, sino que organiza a los campesinos para que puedan llegar a unas denominadas tierras baldías, es decir, montaña, la montaña a la que no se tenía acceso porque no había caminos, los ríos eran torrentosos, la vida era difícil, había mucha malaria, mucho parásito, la muerte estaba a la puerta de la casa y había violencia. Pero los ricachones de la zona, que tenían haciendas de 10.000 hectáreas en ese lugar, no les gustó pues eso, y le llamaron a eso comunismo. Y entonces vino la elección, gana León Febres Cordero y los campesinos de la OCAME, que en las iglesias y en todas partes y en cada reunión hablaban tan emocionalmente de la revolución campesina de Nicaragua y se solidarizaban con ella, comienzan a ser vistos como comunistas. Llega el ejército, los busca en sus casas, en sus centros de reunión, les ponen las armas en la nuca, les inspeccionan a buscar armas, porque en el momento que sube León Febres Cordero aparece Alfaro Vive Carajo, una organización urbana, de guerrilla urbana, creada en la Universidad Católica por la gente más rica de Quito, los hijos de la gente más rica de Quito, que estaban renegados respecto al sistema que reinaba en la Universidad Católica y que reinaba en Quito, donde los ricos, los hipócritas, los mentirosos,
Los traidores tenían su reino. Y entonces ellos crean este movimiento Alfaro vive, carajo. Y lo primero que hacen es ir a secuestrar millonarios de la ciudad para pedir rescate por ellos y con eso comprar armas. Entonces, León Febres Cordero se une a lo denominada Plan Cóndor, que empezó en Chile y que era un plan de represión ideado por Henry Kissinger, un judío que quería aplicar las mismas técnicas nazis que se utilizaron para la represión judía en la Segunda Guerra Mundial y contra los comunistas. Entonces Kissinger crea este plan Cóndor que incluye a las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, y atrapan también a Rafael, a León Febres Cordero, que se suma a la represión y sale a buscar a diestra y siniestra a cualquier ser humano que el vecino, por celos, por iras, por venganza, por desquite, por odio, por antipatía, le decía que es Alfaro vive. Y bastaba con que le digan que es Alfaro vive para que usted vaya a parar en la cárcel sin que exista ninguna otra cosa. Así es como desaparecen Consuelo Benavides, desaparecen los hermanos Restrepo, aquellos jóvenes colombianos que andaban en su jeep regresando a casa y que les matan sin que hasta el día de hoy sepamos dónde están ni cuál fue la razón para que se le capturen, les hagan desaparecer. Y hasta ahora no se los encuentra, hasta se hay un reportaje al respecto, una película que hace el hermano. Entonces, en este ambiente, al padre Julián y al padre Graciano los sacan de Muisne y al padre Julián lo mandan a Italia y al padre Graciano lo mandan a la Quito Sur para tenerle vigilado, completamente vigilado aquí en Quito. Y ahí en la Quito Sur, con los salesianos de la Quito Sur, comienza a crear el MCCH. Bien, yo me quedo en esa zona hasta que ellos se van. Vengo a trabajar acá en Quito, en la Universidad Central, como profesor, porque había sido ya ayudante de cátedra en la Facultad de Medicina, y mis antecedentes me permitían ser profesor de saneamiento ambiental, porque había luchado en aquel invierno de 1982, el invierno por el fenómeno del niño más crudo que yo haya visto, porque después vi el de 1997, y de ahí no ha habido otros fenómenos del niño tan crudos como el del 82. Fue tan crudo ese fenómeno del niño que el pueblo donde yo trabajaba desapareció en el 30%, y curiosamente, las aguas de los ríos, al mezclarse con las aguas del mar, en las pozas estancadas de los palos arrastrados por los ríos que formaban muros en los manglares, nace la industria camaronera. Y viene el boom del camarón. Y cuando viene el boom del camarón, la gente enloquece en la costa. Los profesores ya no van a clases. Cada aguaje, que se produce cada 15 días, durante 15 días, ellos van inclusive con sus alumnos a recorrer toda la playa, barriendo la playa con unas redes llamadas micrométricas, y con esas redes micrométricas atrapan tortuguitas, pescaditos y por supuesto camarones. Y de esos camarones, apenas 2 de las 4 especies que atrapaban servían. Podían crecer en cautiverio, las otras no. Así que toda la costa ecuatoriana, a lo largo de esos 1200 kilómetros de borde marino,
eran un cementerio impresionante de pequeños animales que quedaban atrapados en esas redes y apestaban el rato que morían cuando la marea se retiraba. Era una locura demencial, porque lo que podían ganar en una noche de pesca de camarón vendiendo larvas era lo que podían ganar en un mes. Y las camaroneras ganaban tanto dinero que si usted invertía $6,000 haciendo los muros por hectárea de camarón, cosechaba 3 veces al año $60,000. Así que, mientras que en Colombia Pablo Escobar enloquecía a Colombia con el narcotráfico, acá la industria camaronera enloquecía a Ecuador. Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, se hizo camaronero. Y los mejores aliados de Guillermo Lasso ahora también son camaroneros. Los bancos cogieron el dinero porque en 1997 se crea una ley que les permite a los bancos prestarse ellos mismos el dinero de sus cuentas ahorristas. Se prestan el dinero y corren a ponerlo en camaroneras. Y otra parte, a comprar los dólares que estaban en circulación, sacarlos del país, esperar a que el precio del dólar suba, volverlo a meter, hacer que el dólar caiga bruscamente, volverlo a sacar, esperar a que suba, y el gobierno entonces, cuando ya empezaba a subir, desesperado para que no siga subiendo, sacaba los dólares del Banco Central y los ponía en la calle también, y así comenzaron a robarle al Banco Central, hasta que el Banco Central se descapitaliza, no puede respaldar la moneda nacional. Los banqueros se enfrentan a una oleada de depositantes que quieren sacar su dinero, porque cada día el dólar comienza a subir. El precio del dólar en la mañana era diferente al precio del dólar en la tarde, y esto cambiaba hasta el precio de la comida. Nadie quería sucres, todos querían dólares, y se produce el feriado bancario y la crisis. Todo eso lo vivo. Pero mientras estaba en 1984 y 85 trabajando, ya no como médico del Estado, porque llega el gobierno de León Febres Cordero y es imposible trabajar para la Universidad Central, porque a los médicos y a los profesores de la Universidad Central no nos pagan durante un año. Entonces tengo que enviar a mi esposa de regreso a Esmeraldas a trabajar donde trabajaba, en el puerto de Balao, con mi niña pequeña. Y tengo que quedarme aquí en Quito sin poder cobrar ningún salario para mandarle a ella la plata. Viviendo en la casa de mis padres, mantenido de ellos, mientras aprovecho para hacer un curso en CIESPAL de comunicación. En el curso de CIESPAL tengo también 12 compañeros del posgrado que hicimos en CIESPAL en producción radiofónica, con Walter Alves como nuestro principal profesor, y me comienzo a enterar de lo que pasa de primera mano en América Latina. Regreso a Esmeraldas porque ya mi esposa me pone entre la espada y la pared y me dice: no podemos vivir separados, eso no es matrimonio. Así que me voy a Atacames a abrir un consultorio, y era el furor en Atacames. El furor en Atacames porque era el lugar donde más plata había, y había mucho dinero, porque Atacames es descubierta como una playa paraíso, primero por los hippies que llegan, especialmente de los países como Alemania y Suiza, donde el racismo era
lo más radical durante la guerra. Recordemos que los nazis eran racistas y xenófobos a muerte, mataban a todo lo que no fuera blanco. Estas gringas llegaban acá a vivir una vida sexual desenfrenada con todos los morenos de Atacames, con todos los negros de Atacames, porque allá no tenían esa facilidad, esa posibilidad, y usando la novedosa tanga, que era una locura, y aprovechando la revolución de los anticonceptivos que traían tabletas, inyecciones, espirales, preservativos y todo lo imaginado. Además, las enfermedades de transmisión sexual se volvieron fácilmente controlables. Con una inyección de penicilina se resolvía el problema de la sífilis. Con unos antibióticos como la trimetoprim se resolvía el problema de la gonorrea. Era cuestión de un día o de una semana. Era una increíble facilidad. La sífilis mató a seres humanos por miles, incluidos los reyes como el rey Carlos V, Felipe II, Enrique VIII, Iván el Terrible, Luis XIV, murieron con sífilis. Entonces, la sífilis era terrible. Y ahora pues se podía eliminar la sífilis con una inyección. Eso desató el furor, la locura del sexo. Pero no solamente era la locura del sexo. La cocaína, que para ese entonces no era ilegal, no era una droga condenada, se consumía no por las rayitas que se consumen en Estados Unidos. La gente se vanagloriaba de que podía consumir por libras. Se compraba la cocaína por libras y se metía toda la cara en la funda de cocaína. Así es como se drogaban los hippies, tanto hombres como mujeres, que vivían en cabañitas, con lo que fue como comenzó la expansión de los hoteles de Atacames, haciendo cabañitas con techo de paja, paredes de bambú, y así se despertó el furor de Atacames. Una playa enorme, de unos 8 kilómetros, solo palmeras, un mar transparente, música africana, música tropical, salsa. Se pone de moda la salsa, se pone de moda las caipiriñas y las bebidas en la playa, los barcitos en la playa. Y el dinero comienza a circular en cantidad porque llega turismo de Colombia, llega turismo de Quito, llega turismo de todo el país, y Atacames se vuelve el lugar ideal para trabajar como médico, para ganar dinero. Yo era médico privado, no del Estado. Y en ese momento, llegan las fiestas de Atacames, se me ocurre hacer una carrera cross country con natación, cruzando la desembocadura del río Atacames desde al frente, Castelnovo, hasta Atacames. Corrían por la playa, venían por el puente viejo, que estaba todavía el puente nuevo en construcción, y llegaban al puerto. Hasta yo corrí. Luego vino una carrera, hice una regata por las fiestas de Atacames, 30 de agosto de 1985. Hice una carrera por las playas, por el río. Había un puente viejo que estaba donde estaban todos los prostíbulos. Habían prostíbulos a más no poder y trabajaban 24 horas. Y por el pueblo, por el río, bajaban las canoas llevando traídas de los diferentes pescadores de Tonchihue, de Atacames, de Tonsupa, y tenían que llevar mujeres. Y llegaron y competían entre ellos. Bueno, vino la premiación, felicidad. Finalmente en la noche una presentación de películas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y resulta que las películas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana traen una película de un famoso productor chileno llamado Mario Litín, de Chile, de la época de Allende, con León Febres Cordero en el poder y Fran Vargas Pasos persiguiendo a todos los Alfaro Vive en el Ministerio de Defensa, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuando vieron esa película, enseguida apareció un camión amarillo con
cajón de madera. Se bajaron de ahí una docena de individuos armados con fusiles FAL, pero vestidos de civil y de corte cadete. Fueron al lugar donde se iba a presentar la orquesta Zetamar, la mejor y más popular orquesta de ese momento, para el baile de la fiesta del pueblo. Había decenas de miles de personas en el parque esperando para comprar la entrada para entrar. Y llegan estos señores a donde está la orquesta, donde están en ese momento templando los instrumentos. Apuntan las armas al individuo que me había arrendado el local donde yo tenía mi consultorio y los llevaban detenido. Cuando llego a protestar por eso, dicen: hey, suéltenle, no es a ese señor, es a este. Y me llevan a mí en un saco de ropa hasta Balao, donde estaba lo más temible de las Fuerzas Armadas del Ecuador, los marinos. Me entierran en una cripta con la cabeza envuelta en una funda. Me tienen ahí desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Me sacan de ahí, me dicen: usted tiene que orinarse y cagarse, porque esta es la última vez que va a orinar y cagar. Ya en el camino me vinieron rastrillando la ametralladora en la nuca, junto con el individuo que había llevado los equipos de la Casa de la Cultura de Ecuador y las películas, que era un famoso poeta ecuatoriano. A los dos nos llevan ahí. Cuando salgo de la cripta, me llevan a una paredón, traen una bomba, una motobomba, de esas que se utilizan para incendios, y dizque me bañan con un chorro que fue una golpiza, y luego viene el interrogatorio. Tras el interrogatorio, no encuentran en mí ninguna cosa, pero finalmente una caravana sale desde el pueblo y llega hasta el batallón Montúfar en Esmeraldas, y comienzan a pitar y pitar, reclamando por mi captura, y eso fuerza al ejército ecuatoriano, que había hecho un espectáculo público de la captura de la forma más irracional y estúpida, a que me vayan a dejar nuevamente en Atacames. En ese momento yo alcanzo a entender lo que es el neoliberalismo. Y en ese momento entonces comprendo cómo el neoliberalismo llega a América Latina y se convierte en la peor tragedia que ha vivido Sudamérica y América Latina desde los años 70, que muere Salvador Allende. Los Chicago Boys convierten a América Latina en un lugar de violencia increíble, de represión total. En Argentina, gente como yo, que fue así detenida y desaparecía. Ahí no había la suerte que yo tuve de tener a mi padre, que era abogado en ese momento del ministro de gobierno precisamente de León Febres Cordero, de Javier Neira, que le acusaban de haber hecho un fraude con unas ambulancias que había comprado. Y me salva también el hecho de que estaba casado con la más bonita secretaria de Balao, mi esposa Verónica, que había sido reina de Esmeraldas. Eso me salva. En Argentina no pasó eso. En Chile no pudieron hacer eso. Y es así como llega el neoliberalismo, y es así como yo conozco al neoliberalismo y lo veo llegar primero con León Febres Cordero, luego con Abdalá Bucaram, luego con el coronel Lucio Gutiérrez, y finalmente con el traidor Lenín Moreno, para ahora volver a verlo en la cara de Guillermo Lasso. Ahora ustedes pueden entender por qué yo siento tal repugnancia por el neoliberalismo. Pero ¿qué está sucediendo en este momento en América Latina? En América Latina ha ganado las elecciones en Perú
Pedro Castillo, y él señala que va a seguir la corriente del socialismo del siglo XXI con algunos de los parámetros como los que tenía Evo Morales en Bolivia o los que tenía Rafael Correa en Ecuador, pero que él va a hacer su propia versión del socialismo del siglo XXI, que incluye rescatar al país del saqueo minero que está viviendo y que ha vivido desde la conquista española, porque Lima, el imperio el virreinato de Lima se volvió, junto con el virreinato de México, el centro del saqueo minero. Recordemos, era El Dorado. Pero además señala que no va a quitar la propiedad privada, pero que va a combatir las pandemias y que todos los jóvenes que no trabajan van a terminar en el ejército. Bueno, el Imperio Romano hizo carreteras con sus soldados, hizo acueductos con sus soldados. El Imperio Inca hizo los caminos con sus soldados, con sus tropas. Él también piensa hacer de Perú un gran lugar de carreteras y caminos construidos por los jóvenes sin trabajo que van a ser parte del ejército. Bueno, es una cosa novedosa, increíble, extraordinaria, valiosa. Y piensa en una nueva constitución, porque al lado Chile tiene nueva constitución, Ecuador ya hizo la suya, Bolivia también. Oye, ¿qué pasa con Perú? Si Perú tiene una constitución hecha en 1994, cuando Fujimori se convirtió en un dictador que no tuvo ningún escrúpulo en matar gente, jóvenes y personas, y por lo que está ahora pagando en la cárcel junto con Montesinos, el cerebro que lo manipulaba. Pero no solamente pasa eso en Perú. Por Colombia ve ya que se le escapa lo que había sido el neoliberalismo y el liberalismo salvaje que lo ha vivido durante todo el siglo XX y que le ha llevado a una guerra civil interminable, que es lo que está viviendo en este momento. Esa guerra civil interminable pasó de una guerra en fronteras y en los campos a la protesta popular, que se está convirtiendo ahora en una guerra urbana. Y como consecuencia de eso, Duque y Uribe, que han gobernado y han hecho lo que les ha dado la gana de ese país durante los últimos 20 años, inclusive creando las Autodefensas Unidas de Colombia y llevando a una masacre interna a Colombia, ahora pues se ve en la seria posibilidad de que en las próximas elecciones el socialismo del siglo XXI sea el que acceda al poder y nuevamente también piense en cambiar esa constitución. En tanto, en Brasil pasó del socialismo del siglo XXI nuevamente al neoliberalismo salvaje con Bolsonaro, y se dieron cuenta de que esta reacción rebote que se produce en Brasil contra el socialismo del siglo XXI ha sido peor que el daño que decían que había producido Lula. Así que el próximo presidente es Lula en Brasil. Ya en Argentina pasaron de los Fernández al fracaso del neoliberalismo y han regresado, con los Kirchner, al fracaso del neoliberalismo con Macri, y han regresado ahora al neoliberalismo con... Mientras esto pasa en América del Sur, vemos que el socialismo en general evoluciona y empieza primero como comunismo
radical en la Unión Soviética. Luego ese comunismo radical llega a China con Mao. Uno llega con Stalin, el otro llega con Mao. Y antes de llegar a Mao, ese socialismo se convierte en socialismo capitalista con Hitler, Benito Mussolini y Franco, que se llama populismos. Pasa de esa etapa el socialismo que se llama nacionalsocialismo, los nazis, a lo que se llama el socialismo capitalista, que es lo que están viviendo en este momento China y Rusia. ¿Cómo que socialismo capitalista? Claro, China y Rusia tienen ahora, después de Estados Unidos, la mayor cantidad de multimillonarios del mundo. Y esos multimillonarios del mundo tienen empresas privadas, bancos, son ricos. Los multimillonarios de China son tan multimillonarios que inclusive quisieron construir un canal en Nicaragua para competir con el canal de Panamá, de su propio bolsillo. Entonces, China y Rusia ya no son socialistas puros, es decir, comunistas, como se llamaban antes. Ahora son socialistas capitalistas. Pero esos dos países también se enfrentan a un problema. Están evolucionando hacia una nueva cosa que se llama el socialismo ecológico. ¿Cómo es eso de que el socialismo ecológico? Sí. El socialismo ecológico no es solamente algo que evoluciona en China y en Rusia, porque China ahora está tratando de eliminar la dependencia del petróleo, reducir la contaminación atmosférica, crear el uso masivo de la energía eléctrica, especialmente solar y eólica, y esto es ahora el motor de gran cambio de China, que ha desarrollado el uso de la energía eléctrica de manera extraordinaria con trenes, con vehículos, con todo un cambio radical en la tecnología. En tanto Suecia, los países nórdicos, también se van por el denominado socialismo ecológico. Pasan del socialismo capitalista al socialismo ecológico. Ellos también han decidido que en el 2025 ya no circula ningún carro con gasolina. Estamos apenas hablando de 4 años más. ¿Qué pasa en cambio con el capitalismo de Estados Unidos y el capitalismo mundial? El capitalismo mundial, que comenzó con el denominado capitalismo salvaje, con el que los norteamericanos conquistaron a los indios y al territorio mexicano y derrotaron a España. El capitalismo de los cowboys, de los que hacían justicia con su propia mano, de los que llevaban la pistola al cinto, de los mafiosos que mataban a quien se cruzaba en su camino para impedirles sus negocios. Ese capitalismo evoluciona y se convierte en capitalismo industrial. Ya el capitalismo industrial lo desarrolla Inglaterra, pero en Estados Unidos llega a tener su máxima expresión. Pero el capitalismo industrial luego se expande por Asia. Y este capitalismo industrial tiene la particularidad de que saca a la gente del campo y la coloca en la ciudad. Y entonces aparecen las enormes urbes, de las cuales en América Latina hay para contar. México, Sao Paulo, Río de Janeiro, Lima, Santiago, Buenos Aires, bueno, ¿qué más? Ciudades que crecen descomunalmente porque el capitalismo industrial y comercial atrae la gente hacia la ciudad. Pero la ciudad en esta pandemia se convirtió en un tremendo problema, en el foco de la enfermedad, en el foco de la infección, en el tremendo caos. Y entonces este capitalismo industrial comienza a pasar al capitalismo
de la inteligencia artificial, de la electrónica, de la cibernética, al capitalismo informático y al capitalismo espacial inclusive. Naves que se van a hacer negocio llevando satélites, naves privadas, y que ahora van a hacer turismo al espacio. Entonces tenemos el paso de este capitalismo industrial a un capitalismo tecnológico. Y de este capitalismo tecnológico, Estados Unidos decide entrar al capitalismo ecológico. Biden dice, se acaban los vehículos de energía eléctrica, de energía de combustión. Cambiamos todo, vamos a producir ahora, vamos a ser los mayores productores de energía solar y energía eólica del mundo. Vamos a crear paneles, y Tesla y Elon Musk crea una mega fábrica de baterías solares y dice que con 100 megafábricas como esa, el mundo se olvida de los motores de combustión y cambia toda la tecnología. Y entonces entramos al denominado capitalismo ecológico. Pero frente a estas dos corrientes aparece una corriente que también ya viene de atrás, el ecologismo. Y el ecologismo, pues, que era al mismo tiempo el cientificismo, pasa a ser ecologismo, comienza desde el ecologismo conservador. Vamos a conservar las especies, los bosques, las naturalezas, los ríos. Luego pasa al ecologismo de consumo. Ah, no, pues hay que reciclar, reducir y reusar. Y luego pasa al ecologismo de producción. No, hay que producir comida orgánica. Hay que producir energía solar. Hay que producir energía eólica. Hay que producir productos, como dicen, amigables con el medio ambiente. Y ahí comienza lo que se llama el ecologismo de consumo y el ecologismo de producción. Pero de este ecologismo de consumo y producción ahora llegamos al ecologismo climático. El cambio climático y la extinción se convierten en lo peor para ellos. Y comienzan a luchar contra el cambio climático. Tienen toda la razón del mundo. Porque comienzan a haber inundaciones, heladas, tifones, huracanes, desastres naturales, que en un planeta que tiene mucha más cantidad de seres humanos, que tiene una mucha mayor infraestructura, tiene un mayor impacto. No es lo mismo un huracán en los tiempos en que habían en ese pueblito unos 10.000 habitantes a un huracán que ya cuando en ese pueblo ya viven 1.000.000. Pues es lo mismo. Esa es la situación que se está viviendo. Y entonces nace este ecologismo global. Y este ecologismo global crea lo que se llama el ecologismo tecnológico, que es el que está junto con el ecologismo. El ecologismo tecnológico, que consiste en producir todo para evitar contaminar el ambiente, destruir la naturaleza y todo. Y este ecologismo tecnológico nos conduce a una cosa muy importante. Mientras que el capitalismo tiene como objetivo fundamental en el mundo la ganancia a como dé lugar. Si hay que matar, si hay que hacer la guerra, si hay que botar una bomba, si hay que envenenar, si hay que ser mafioso, si hay que vender, hacer narcotráfico. Ese es el capitalismo neto. Es decir, en el capitalismo neto, el verdadero capitalista es el mafioso, el que tiene el cartel. Ese es el verdadero capitalista, desde la mafia siciliana hasta la mafia colombiana. Ese es el verdadero capitalista. En el socialismo, lo más importante es la distribución equitativa, justa. Entonces, en esta distribución tenemos socialistas, pero ¿qué han hecho? Tenemos a Lenin, tenemos a Mao, que redistribuye la riqueza.
Tenemos entonces en el socialismo también, en América Latina, pues a Lula, a Correa, que redistribuyen la riqueza. Y en el ecologismo, que estamos comenzando a ver, lo que se busca es el equilibrio. Y entonces comienzan a aparecer ecologistas que son realmente pensantes. Y lo más interesante, niños ecologistas que hacen protestas, grupos ecologistas que se oponen como Greenpeace, gente que hace la lucha y el activismo, que salen a defender a los animales, porque ahora ser defensor de los animales es mucho más valioso que ser defensor de los pobres, porque cuando los pobres se convierten en ricos, se convierten en unos verdaderos malvados. Se olvidan de cuando eran terneros, y dice el dicho, que el que nunca tuvo y llega a tener loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. Entonces cuando uno va y cura a los pobres, y estos se salvan, después de que se salvaron no se quieren ni acordar del médico, ni gratitud. Así mismo pasa con los que fueron pobres, como en el caso de Ecuador, en el caso de Brasil, que en la siguiente elección votan contra el hombre que les liberó de la pobreza. Muchas gracias.